En la primera clase de este curso de Tarot Rider-Waite, descubrimos que el tarot no es solo una herramienta de predicción, sino un espejo simbólico del alma. Si aún no has visto esa clase, te recomiendo hacerlo antes de continuar. Ahí están las bases para comprender el tarot desde un enfoque emocional e intuitivo. Hoy vamos a entrar en el corazón simbólico del tarot, los arcanos mayores. Estas cartas no hablan de lo cotidiano, sino de lo esencial. Representan las etapas del alma, procesos profundos de transformación y aprendizaje que resuenan en todas las culturas y dentro de ti. Cada una es una puerta, una energía, un llamado. ¿Estás lista para comenzar este viaje al interior? Ahora comenzaremos a recorrer el corazón simbólico del tarot, los arcanos mayores. Estas 22 cartas nos hablan del amor, la transformación, la búsqueda interior, la sabiduría, la caída y la sanación. Cada una representa una energía arquetípica, un símbolo universal que se ha mantenido a través del tiempo. Cuando uno de estos arcanos aparece en una lectura, no solo refleja lo que ocurre afuera, refleja algo que se mueve dentro, algo que está despertando o necesita ser reconocido. Cada carta es una estación, una lección, una señal del alma, y juntas forman lo que llamamos el viaje del alma. Ese recorrido comienza con el loco y culmina con la carta El Mundo. ¿Estás lista para comenzar a descubrir qué te dicen estas cartas y cómo representan el reflejo de tu alma? Y como todo viaje, comenzamos con el primer paso, la carta El Loco. El loco representa el inicio de todo. Es la energía de la inocencia, la libertad, el impulso y la espontaneidad. Habla de nuevos comienzos, de dar un salto con entusiasmo aún sin saber qué vendrá. Toma riesgos, sueña en grande y busca experiencias auténticas y a veces arriesgadas sin medir las consecuencias. También sabe tomarse un tiempo justo antes de saltar al vacío o dar el primer paso hacia lo desconocido. En tu vida cotidiana, el loco aparece cuando te atreves a salir de la zona de confort sin un plan específico, cuando persigues un sueño, incluso si los demás no lo entienden, o cuando decides actuar con el corazón y no desde la razón. El mago representa el poder de materializar. Es la energía de quien reconoce sus recursos y los pone en acción. Esta carta habla de tomar el control, de canalizar las ideas y los talentos para dar forma a lo que antes solo era una posibilidad. El mago tiene todos los elementos sobre la mesa para crear y dar forma a sus ideas: mente, emoción, cuerpo y espíritu. Actúa con confianza, enfocado en crear su propia realidad, sabiendo que lo que necesita ya está dentro de él. En tu vida cotidiana, el mago aparece cuando decides comenzar algo con claridad y determinación, cuando te atreves a mostrar tu talento o cuando confías en tu capacidad para crear, liderar o comunicar. También surge cuando estás por iniciar un proyecto y sientes que es el momento de actuar. La sacerdotisa representa la intuición, el misterio de lo oculto y el poder del subconsciente. Es la energía que habita entre dos mundos, lo visible y lo invisible, lo racional y lo intuitivo. La sacerdotisa nos invita a conectar con la sabiduría interior, a escuchar sin necesidad de hablar y a confiar en los mensajes que llegan a través de los sueños y el corazón. En tu vida cotidiana, la sacerdotisa aparece cuando necesitas pausar antes de decidir, cuando tu intuición te está hablando más fuerte que la razón,
o cuando algo dentro de ti conoce lo que aún no puedes explicar. También surge en momentos de introspección, espiritualidad profunda o cuando el universo empieza a hablarte a través de la sincronicidad. La emperatriz. La emperatriz es una carta asociada con la energía femenina, la fertilidad y la abundancia. Atractiva y poderosa, representa el arquetipo supremo de la madre, la cuidadora que nutre, que brinda abrigo y seguridad. Su presencia es un símbolo de creación, romance y amor incondicional. En tu vida cotidiana, la emperatriz se hace presente al fomentar un ambiente donde todo fluye en equilibrio, ternura y contención. Surge cuando eliges nutrir a quienes amas con tu presencia amorosa, tu creatividad y tu capacidad de sostener emocionalmente. También cuando das vida a algo nuevo, una idea, una relación, un espacio sagrado, y lo haces florecer desde lo femenino, lo receptivo y lo fértil. El emperador. El emperador representa el arquetipo del padre, protector, proveedor, defensor, firme y estructurado. Es la energía de quien brinda seguridad, establece límites sanos y sostiene desde la estabilidad. Simboliza el poder bien canalizado, la organización y la capacidad de tomar decisiones con objetividad, madurez y dirección clara. En tu vida cotidiana, el emperador aparece cuando necesitas poner orden en tu vida, tomar decisiones importantes o ejercer tu autoridad con firmeza y sabiduría. También surge cuando se activa en ti el deseo de proteger a los tuyos, crear estabilidad o asumir un compromiso desde la madurez. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote representa la sabiduría que se transmite y se comparte. Es el arquetipo del guía espiritual, del maestro o consejero que acompaña desde la experiencia, el conocimiento profundo y la conexión con lo sagrado. Simboliza la búsqueda de sentido, la necesidad de conectar con el conocimiento tradicional, con la fe, los rituales, las enseñanzas ancestrales y los valores que dan estructura y propósito a la vida. En tu vida cotidiana, el sumo sacerdote aparece cuando estás en un proceso de introspección y de búsqueda espiritual, cuando necesitas una guía o cuando aparece un maestro o mentor que te inspira. También cuando es momento de comprometerte con un valor, una relación o una creencia que le da dirección y propósito a tu vida. Los enamorados. Los enamorados representan el momento en que el alma se abre al encuentro con un otro. Es la carta del amor, de la conexión genuina, del deseo de unir caminos. Pero también es la carta de las decisiones que nacen del corazón. Nos habla de vínculos profundos, de atracción, de intimidad emocional, pero también de lecciones importantes que requieren honestidad, madurez y coherencia con lo que sentimos. En tu vida cotidiana, los enamorados aparecen cuando estás viviendo una conexión amorosa intensa, una relación importante, o cuando surge una fuerte atracción que despierta tu mundo emocional. También cuando enfrentas una decisión crucial, especialmente en momentos de confusión emocional o encrucijadas afectivas. El carro. El carro representa la fuerza interior que te impulsa a avanzar con determinación. Es la carta del movimiento, la voluntad enfocada en el triunfo que nace del esfuerzo personal. Habla de momentos en los que debes tomar el control, mantenerte firme en tu propósito y avanzar, incluso si el camino presenta desafíos.
También simboliza la capacidad de mantener el equilibrio emocional mientras te diriges con claridad hacia tus metas. En tu vida cotidiana, el carro aparece cuando estás listo para tomar impulso y avanzar con determinación. Es un llamado a moverte con claridad, a tomar las riendas de tu vida y dirigir tu energía hacia una meta concreta. Puede señalar el inicio de un nuevo proyecto, un cambio de dirección importante o la superación de un periodo de estancamiento. También indica que el éxito está al alcance siempre que actúes con enfoque, equilibrio emocional y confianza. La fuerza. La fuerza representa el poder interior que no se impone, sino que transforma desde la calma y la compasión. Es la carta del dominio de los impulsos y del coraje que surge del corazón, no de la agresión. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no consiste en controlar ni dominar, sino en sostener con amor y serenidad, actuar con empatía y confiar en la energía que brota del equilibrio interior. En tu vida cotidiana, la fuerza aparece cuando estás atravesando una situación que requiere calma, resistencia emocional o firmeza serena. También cuando necesitas confiar en tu poder sin imponerte, o cuando tu instinto quiere tomar el control y tú eliges actuar desde la conciencia y la calma. El ermitaño. El ermitaño representa la búsqueda interior y el valor de caminar en soledad. Es la carta de quien se retira para escuchar su verdad más profunda. Invita a hacer una pausa, mirar hacia adentro y confiar en la sabiduría que nace del silencio. Aunque el camino pueda parecer solitario, es una etapa de gran revelación y madurez espiritual. El ermitaño lleva una luz, no solo para iluminar su propio sendero, sino también para guiar en el futuro a quienes vengan detrás de él. En tu vida cotidiana, el ermitaño aparece cuando sientes la necesidad de tomar distancia, reflexionar o atravesar un proceso personal sin distracciones. También cuando estás madurando internamente y las respuestas no llegan desde afuera, sino desde la calma y la introspección. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna representa los ciclos de la vida y el cambio inevitable. Es la carta del movimiento del destino, de esos giros inesperados que no siempre controlamos, pero que forman parte de nuestro proceso de evolución. Nos recuerda que todo está en constante transformación. Lo que hoy parece estable, mañana puede girar. Esta carta habla de oportunidades que llegan sin aviso, pero también de pruebas que nos impulsan a crecer. La rueda no premia ni castiga, simplemente gira, y al girar nos invita a soltar el control, adaptarnos y confiar en el flujo mayor de la vida. En tu vida cotidiana, la rueda de la fortuna aparece cuando estás entrando en una nueva etapa, cuando ocurre un cambio repentino o surge una oportunidad capaz de transformar tu camino. También se manifiesta cuando necesitas soltar el control y fluir con los movimientos de la vida, comprendiendo que todo tiene un ritmo y un propósito, incluso lo inesperado. Ya recorriste la primera mitad de este viaje interior. Conociste los primeros 11 arcanos mayores y seguramente cada uno dejó una huella, una pregunta, una guía. En la próxima clase seguiremos descubriendo el resto del camino, desde la justicia hasta la carta del mundo. Si este camino está resonando contigo, si algo dentro de ti se está moviendo, si sientes que este viaje del tarot te está llamando, acompáñate. Cada carta habla de tu alma. ¿Te atreves a escuchar? Suscríbete y acompáñame en la próxima clase, porque esto apenas comienza.